Todos sus alumnos estaban versados en los misterios de la reencarnación y se les animaba a que valoraran la vida. Se les enseñaba a respetar el alma de todos los seres, evitando matar a cualquier animal y adherirse a una estricta dieta vegetariana. Aunque él mismo era profesor, no dejó ningún escrito. Sin embargo, su creencia en la reencarnación fue ampliada por tres de los grandes filósofos que estudiaron sus enseñanzas: Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿No deben finalmente todas las cosas ser devoradas por la muerte? Sí, pero confío en el regreso a la vida y que ese nuevo vivir emane de la muerte. Las almas de los muertos volverán otra vez a la existencia. Sócrates, filósofo griego. Aunque la resurrección física del alma humana era proclamada por algunas de las mentes más admiradas de la civilización occidental, durante siglos la creencia en la reencarnación fue o bien suprimida o permaneció en estado latente. El concepto de que el alma humana experimenta múltiples nacimientos y renacimientos puede parecer ajeno al pensamiento occidental. Sin embargo, uno de los ejemplos más dramáticos que hace referencia a la reencarnación se encuentra en un escrito que a muchos de nosotros nos resulta familiar de la Sagrada Biblia, en uno de los textos que procede del libro del Éxodo. El pueblo de Israel, conducido por Moisés, está al pie del monte Sinaí siguiendo las órdenes de Dios. Moisés les entrega los 10 mandamientos. Cuando lee el cuarto y quinto mandamiento de las tablas, que supuestamente han sido escritas por el dedo de Dios, el pueblo escucha las siguientes palabras proféticas: No haréis ninguna imagen o nada que se le parezca de lo que está allá arriba en el cielo o abajo en la tierra, o que se encuentre bajo las aguas. No os inclinaréis ante ellas ni las adoraréis, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy un Dios celoso, que visitará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que no cumplan mis leyes. Éxodo capítulo 20. Eso ha suscitado muchas preguntas entre la gente. ¿Qué sentido tiene? Los que creen en la reencarnación piensan que la traducción es de generación a encarnación, de modo que el significado es que los padres serán visitados hasta la tercera y cuarta encarnación. En otras palabras, el alma volverá y habrá que dar cuenta más tarde, en un sentido kármico, de los pecados que experimentó o cometió en esa vida precedente, en la tercera y cuarta generación. Otro ejemplo de una cita que puede referirse a la reencarnación procede del Antiguo Testamento y se encuentra en el libro de los Salmos. Conduces al hombre hacia la destrucción y dices: volved vosotros, hijos de los hombres, porque 1000 años ante ti son como un ayer que ha pasado y como centinela en la noche. Salmo 90. Una interpretación del referido pasaje viene de la mano de los antiguos místicos judíos, quienes creían que había unos ciclos de 1000 años de duración entre las reencarnaciones físicas del alma humana. Una de las tradiciones más misteriosas del judaísmo es un bloque de creencias místicas conocido por el nombre de Cábala, una palabra hebrea que significa recibir. Se cree que las bases de la Cábala originariamente fueron entregadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Posteriormente fueron transmitiéndose secretamente de generación en generación. El libro clave del estudio cabalístico es el Zohar, cuyo significado es esplendor. Es un tratado amplio sobre la relación de la humanidad con el Ser Supremo, sobre la reencarnación y sobre la naturaleza del alma. Hay 3 aspectos del alma en la Cábala. Está el Nefesh, que es el alma vegetativa. Está el Ruaj, que traducido podría ser llamado el viento o el espíritu, que es más que animal, o lo que algunos traducen como el alma emocional.
Y luego por fin está el Ensama, el alma superior, endiosada, intelectual. Con la muerte el Nefes y esos tres aspectos han de pasar por la Gehenna, y es entonces cuando empiezan a separarse. En ese momento el alma se prepara para volver a nacer. Una vez que ha pasado por dicho proceso y según algunos hay espíritus endiosados que le ayudan a tomar decisiones, le aconsejan cuál debe ser el siguiente paso hacia ese cuerpo en el que se encarna y las lecciones que necesita aprender en la vida siguiente. El estudio de la Cábala alcanzó la cima de su popularidad en la España del siglo XV. Fue allí donde la aceptación judía de la reencarnación se generalizó. En 1492, el mismo año en el que Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo, el rey Fernando y la reina Isabel decretaron una de las proclamas más devastadoras contra los judíos. Fueron expulsados de España en masa. Muchos de aquellos judíos huyeron a otros lugares de Europa. Una vez allí, conservaron intactas sus tradiciones religiosas y prosperaron durante cientos de años. Pero con el nacimiento de la era moderna y la creencia en la reencarnación y el misticismo, fueron suprimidos en gran medida. En el judaísmo, la reencarnación no se convirtió en algo oculto hasta el siglo XIX y la tendencia hacia Occidente, la necesidad urgente de ser aceptado por el sistema científico de Occidente. Fue entonces cuando se hizo secreto lo de la reencarnación, pero no en los ultraortodoxos o Hasidic. Y ha habido muchos rabinos que han llamado a la reencarnación, o Gilgul, la piedra angular del judaísmo. El cristianismo está compendiado en los libros que forman el Nuevo Testamento de la Biblia. ¿Hay algún escrito en dichos textos que ofrezca alguna pista sobre la reencarnación? No dejéis que vuestro corazón desfallezca. Si creéis en Dios, también creed en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no hubiera sido así, os lo habría dicho. Juan 14, 2. La referencia a muchas moradas se refiere a muchas vidas o a muchas reencarnaciones del alma. Hay quienes creen que sí. El mismo Jesús puede haberse referido a su propia reencarnación anterior en este pasaje tomado del Evangelio de Juan. Vuestro padre Abraham se alegró al ver mi día. Lo vio y se alegró. Entonces los judíos le dijeron: no tienes ni siquiera 50 años y has visto a Abraham. Jesús les contestó: en verdad os digo, que antes de que Abraham existiera, yo habitaba aquí. Juan 8:56. Tres siglos después de la crucifixión de Jesús, abrazó el cristianismo el emperador romano Constantino, declarándolo la religión oficial del imperio. En el año 325 convocó el primer concilio ecuménico, conocido como el Concilio de Nicea. Aunque consolidó mucho la doctrina de la Iglesia recién establecida, la reunión sirvió para tocar un redoble de campanas por la muerte en la creencia de la transmigración o reencarnación para la mayoría de los cristianos. Los patriarcas cristianos decidieron que esa idea sobre una vida futura múltiple no era buena porque dejaba